Ya estamos empezando a grabar en la nube, así que ahora hace entrar a la gente, por favor. Comparto la pantalla. Sí. Dale, por favor, Aníbal. Bueno, están... ahí, ¿hiciste entrar a la gente? Sí. Tira. Ahí. Ahí empieza la Buenas presentación. noches. Vamos, está entrando el público para la primer jornada, digamos la jornada de la escuela, analistas atravesados por lo inédito, nuevas brújulas. Soy Norberto Lloves, el secretario científico, y vamos a esperar un minutito para que vaya entrando. Ya tenemos... les comentamos que la medida que van entrando no pueden activar sus micrófonos. Ahora después les van a explicar la dinámica de la modalidad de trabajo. Silvia, te dejo la palabra. Sí, vamos a esperar un par de minutos que sigan entrando. Ahí ya tenemos 126 personas. Espera que sigan entrando. Démosle 2 minutos. Se está grabando por Facebook, ¿ustedes lo ven? Ah, sí, ahí me dice Gabriela. Muy bien. Bueno, empecemos, Silvia, porque ya no hay más gente en la sala de espera. Ah, ¿ustedes ya lo ven eso? Perfecto. Sí, sí. Bueno, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. A modo de introducción, y para meternos ya en clima, comparto brevemente cómo llegamos a la temática propuesta de esta jornada. A mediados de marzo, lo inédito se impuso y se alojó entre nosotros, en este rincón del mundo. Nos atravesó sin pedir permiso. Un virus con corona se apoderaba del planeta y nos dejaba perplejos. La incertidumbre se hizo ley. De un día para el otro, los consultorios se cerraron. Rápidamente, luego de restablecernos de cierto estupor, analistas y pacientes salimos en busca de nuevos modos de reencontrarnos para seguir transitando por los desfiladeros del inconsciente. ¿Qué pasaría con los encuentros sin la presencialidad de los cuerpos? ¿Deberíamos repensar los encuadres? ¿Dónde ubicar las fronteras del método? ¿Habría que revisarlas, correrlas? ¿Habría que salir a buscar nuevas brújulas ante interrogantes inéditos que se armaban? A lo largo de todos estos meses, los analistas transitamos diversos territorios, con curvas y contracurvas, senderos más claros y llanos, aparentes laberintos que con renovadas cartografías nos mostraban salidas posibles. Exploramos nuevos horizontes, reconocimos huellas reaseguradoras y creamos otras, y entre ellas establecimos puentes. Desde estas experiencias colectivas, creamos esta jornada que titulamos Analistas atravesados por lo inédito. ¿Nuevas brújulas? El espíritu general de esta jornada es propiciar un espacio para pensarnos a nosotros, los analistas, impactados por las nuevas problemáticas en las que estamos inmersos. Siendo actores promotores de cambio psíquico, es nuestra tarea conmover teoría, repensar la clínica, abrir temporalidad, armar diferencia, crear nuevas coordenadas habilitadoras de proyectos vitales, generar las herramientas teórico-técnicas en permanente desarrollo y transformación para interpelar las nuevas vestiduras del sufrimiento psíquico que llega a nuestros consultorios, donde lo traumático del incierto se va conjugando poco a poco con la insistencia de las problemáticas que nos resuenan conocidas
y que a lo largo de los meses volvieron a hacerse oír. Considerando que no hay elaboración posible si no es desde el intercambio con los otros, desde el escenario de lo colectivo, abrimos formalmente entonces este segundo tramo de la jornada. 3 mesas plenarias y en cada una de ellas un abordaje desde diferentes coordenadas. Por un lado, las conceptualizaciones teóricas ante los avatares específicos de estos tiempos en los que lo inédito se impone. ¿Se están configurando nuevas brújulas? Desde el quehacer clínico, por otro lado, el desafío de los nuevos escenarios en los cuales la clínica se desarrolla y sus posibles efectos. Y como tercer eje, el lugar de lo colectivo y sus posibles efectos ante lo traumático del impacto. ¿De qué modo nos incluye a los analistas la emergencia y la visibilización de la vulnerabilidad de lo social? ¿Cuáles podrían ser las posibles intervenciones subjetivantes frente a estas circunstancias? Desde el Consejo Directivo de la AEAPG y la Comisión Organizadora de la Jornada, deseamos sea este espacio un lugar de encuentro y de producción colectiva. Le paso la palabra entonces a la coordinadora de la primera mesa, la licenciada Liliana Feldberg. Muchas gracias. Lili. Hola, buenas noches a todos y a todas. Bueno, la mesa de hoy lleva por título Nuevas teorizaciones sobre lo actual, tiempos de invención y redescubrimiento. Para marcar este encuentro, elegimos un epígrafe que pertenece a Mónica Craniolini y que dice: por ello el caminante, como lector, es viajero nómade que sabe que ninguna casa, ninguna obra, ningún texto es otra cosa que una tienda provisoria en el camino del desierto, una provisión temporaria en el viaje que, como el kafkiano, es un viaje interminable. Es el deseo de la comisión organizadora que este encuentro nos provea de posibles lecturas que acompañen nuestro viaje. La modalidad de este encuentro implica que vamos a escuchar a nuestros dos panelistas que tenemos hoy para dar lugar después a un intercambio a partir de preguntas y comentarios que ustedes nos pueden hacer llegar a través del chat del Zoom. Así que los invitamos a todos ustedes a dejarnos sus comentarios y preguntas. Los micrófonos de todos van a permanecer silenciados, ¿no? Como para poder lograr un mejor desarrollo de esta actividad. Y a todos aquellos que nos acompañan por primera vez, les damos la bienvenida y les pedimos, por favor, que para mantenernos en contacto y comunicados y poder informarles nuestras futuras actividades, nos dejen también en el chat del Zoom sus mails y podemos mantenernos en contacto. En primer lugar, vamos a escuchar al licenciado Enrique Ascaso y luego a la licenciada Magdalena Echegaray. El licenciado Enrique Ascaso es licenciado en Psicología, psicoanalista formado en la Escuela de Psicoterapia para Graduados, presidente de la institución, expresidente de la institución entre 1997 y 2001, miembro fundador y también presidente de FLAPSIP entre el 2001 y el 2003, y docente e integrante del Consejo Académico de Posgrados en Psicoanálisis en convenio entre la Universidad de La Matanza y nuestra institución. Gracias, Enrique, por contar con tu presencia y bueno, te escuchamos. Bueno, buenas tardes, noches a todos y todas. Primero quiero agradecer a los organizadores de esta prejornada, especialmente Silvia Schlafman, Liliana Feldberg, y al Consejo Directivo por el esfuerzo que está haciendo con estas actividades de mantener la actividad de la escuela permanentemente. Además, es un placer compartir la mesa con Magdalena, que como hablábamos hace un ratito, nos conocemos de hace algunos años, no muchos, y que hemos participado en algunas otras actividades. Bueno,
Además, quiero agradecer también al secretario científico, Norberto Joffes, quien viene sosteniendo todas las actividades científicas de la escuela en este tiempo tan difícil que nos toca vivir. Así que, y a su comisión de científica también. Lo primero que se me ocurre es plantear si podemos pensar los psicoanalistas igual que hace un siglo atrás. ¿Son las mismas las demandas de análisis? ¿Es la misma la realidad social y la producción de subjetividad? ¿Qué perdura y qué cambia? ¿Y cuál es la especificidad de nuestra práctica? Mi experiencia clínica me orientó desde hace tiempo hacia las perturbaciones subjetivas que no encuadran dentro de las estructuras clínicas establecidas por el psicoanálisis clásico: neurosis, psicosis, perversión, sino ese amplio espectro de estados fronterizos denominados, según las teorías de referencia, patologías borderline o el sujeto en estado límite. Sujetos de sufrimiento intenso, donde predominan la angustia extrema y que pueden desencadenar impulsiones, abuso de drogas y hasta afecciones psicosomáticas. Se presentan debates y discusiones acerca de estos cuadros clínicos en referencia a su estatuto. ¿Son neurosis graves? ¿Son psicosis no desencadenadas? ¿Qué relación guardan con la perversión? ¿Qué relación guardan con las transformaciones que se han producido en el estado actual de la civilización? En general, solemos afirmar desde distintas corrientes psicoanalíticas que los seres humanos nacemos desvalidos, prematuros y desarraigados instintivamente. Es por ello que sostenemos que la constitución subjetiva se debe forjar en el encuentro con el otro, quien no solo debe asistir, sostener y contener durante el tiempo de desvalimiento, sino también transmitir la energía libidinal y el sistema simbólico para tratar de suplir la ignorancia y la impotencia iniciales. Dependencia que genera angustia y sentimientos de desprotección o desamparo. Estado que inicia la particular condición del sujeto humano, expuesto a nacer a una vida desordenada, sin un programa dado de cómo vivir, y con lo que eso incorpora de sentimientos encontrados, de experiencias contradictorias, de anhelos y temores. Cómo valerse en la vida es una tarea del sujeto y no un programa con el que vendría la vida ya provisto. Y al no tener nada preestablecido, se crean las condiciones para desarrollar una experiencia enteramente singular y por ello angustiosa. De esta manera, solo es posible la constitución subjetiva mediante el auxilio ajeno, auxilio de otro experimentado que aporte a la constitución del objeto y de la realidad y que proponga un modo de satisfacción. Otro capturado en su experiencia de vida por la cultura y el sistema simbólico, y de esa forma marcar con sus propias marcas a ese ser desvalido. De esta manera se establece una relación directa entre el sujeto en constitución y la cultura. Es por ello que, partiendo de estas ideas, algunos autores sostienen que los estados límites o fronterizos dan cuenta del nuevo modo de subjetividad, que como efecto de las transformaciones sociales se han desarrollado, encarnando el malestar en la cultura producido en los sujetos en estado límite. André Green manifiesta: si el histérico era el paciente típico de la época de Freud, el fronterizo es el paciente problema de nuestro tiempo, que responde a un funcionamiento particular de la subjetividad
en la segunda mitad del siglo XX. ¿Por qué tomar a los estados límites para hablar sobre las nuevas teorizaciones sobre lo actual? ¿Qué tienen de invención y redescubrimiento? Lo primero que surge es que Freud, en el inicio de sus desarrollos, delimitó el campo del psicoanálisis, dejando por fuera lo que denominó las neurosis actuales: neurosis de angustia, neurastenia e hipocondría. Neurosis actuales que hoy serían las manifestaciones en gran medida de los estados límites. Diferenciándolas de la psiconeurosis por no estar determinadas por un conflicto intrapsíquico, afirmando que la angustia que está en la base de la neurosis de angustia no admite ninguna derivación psíquica y en su lugar interviene una desviación de la excitación hacia lo somático. Tratándose de un problema actual, la única intervención, según su opinión, era la psicoprofilaxis. Es decir, no tenía éxito la interpretación que hiciera posible el levantamiento de la represión, ya que no funcionaba en esas manifestaciones. Diferenciándolas de la psiconeurosis, que nacían del mecanismo psíquico de la defensa inconsciente, es decir, a raíz del intento de reprimir una representación inconciliable que había entrado en penosa oposición con el yo del enfermo. La gran delimitación del campo que estableció fue una función. La otra gran delimitación del campo que estableció fue en función de la transferencia entre neurosis narcisistas y neurosis de transferencia. Por otra parte, sabemos de su esfuerzo por diferenciar el método psicoanalítico de la sugestión y de la reeducación, que lo llevó a formular que el principal efecto alterador sobre el paciente es el trabajo de reelaboración de las resistencias, Turcher-Beitung, y que es lo que distingue el tratamiento analítico de todo influjo sugestivo. Estas manifestaciones clínicas comenzaron a ser motivo de mayores estudios a mediados del siglo XX y se han incrementado en los últimos años. En las distintas escuelas de psicoanálisis se observa en las distintas escuelas de psicoanálisis se observan diferencias muy notorias al abordar el tema, estableciendo denominaciones diversas. Sin agotar la lista, podemos mencionar personalidades esquizoides, personalidades como sí, trastornos de identidad, personalidades falsas, falta básica, trastornos narcisistas de la personalidad. En el psicoanálisis anglosajón se lo denominó borderline, y en la escuela francesa hay estructuras, el sujeto en estado límite o psicosis ordinarias. Como ven, hay una amplia gama de denominaciones para estas manifestaciones. No obstante esas distinciones, en la gran mayoría podemos encontrar algunas descripciones que tienen puntos de encuentro, como por ejemplo la dificultad de estos sujetos para enfrentar la pérdida e inscribirla en su vida psíquica, que los conduce a una dependencia anaclítica que no soporta la separación. Angustia de separación que los torna indefensos y asustados. Bergeret es uno de los que insistió en describir el fenómeno depresivo del estado límite, que en su precariedad desarrolla una angustia invasiva y asfixiante ante la separación. Su pobreza psíquica, su insensibilidad, su fondo melancólico sin serlo, sus acting y pasajes al acto, su superficialidad afectiva, su escasez de recuerdos, son cada vez más frecuentes, estando en consonancia con el tipo de sociedad en el que se desarrolla, donde se promueve el miedo a perder, a no ser reconocido, a dejar de existir para los demás, prevaleciendo mecanismos de desmentida con una frágil operatividad de la represión inconsciente, que empobrece la vida inconsciente
y dificulta la creación de un mundo íntimo que establezca una distancia subjetiva con el otro. Ahora, las profundas transformaciones del vínculo social deben ser tramitadas mediante procesos subjetivos de aprehensión de esas transformaciones. Y los analistas debemos escuchar a los sujetos en estados límites, punto privilegiado para observar y delimitar los puntos de entrecruzamiento en el entramado subjetivo y social. Julia Kristeva manifiesta: los analistas tienen que inventar nuevas nosologías que tengan en cuenta el narcisismo, los narcisismos heridos, las falsas personalidades, los estados límites y las afecciones psicosomáticas para dar cuenta de lo acontecido en su clínica. En este sentido, desde la perspectiva lacaniana, Nacio propone organizar las manifestaciones clínicas en dos grandes grupos. Las formaciones del inconsciente, donde el paciente dice sin saber lo que dice, terreno clásico, donde se ha movido fundamentalmente el psicoanálisis. Y las formaciones del objeto A, donde lo que predomina es lo que el paciente hace, sin saber lo que hace. Producciones psíquicas donde no hay referencia significante, donde se produciría una masificación significante, es decir, un significante que no remite a otro. Según esta propuesta, el operador que impide que algo arribe a lo simbólico sería la forclusión del significante del nombre del Padre, y en estos casos serían, según su opinión, forclusiones parciales, locales, que no impedirían que haya otros aspectos neuróticos, perversos o psicóticos. También sostiene que la afección psicosomática deben ser incluidas en el cuadro de las teorías del narcisismo, como una perturbación de la identificación narcisista. Al operar la forclusión parcial, se produciría una retracción de la libido a yoes parcelados, hacia un yo escindido, un yo corporal. Desde una perspectiva más cercana a los desarrollos freudianos, Víctor Corman propone pensar a los estados límites como cuadros con insuficiente reorganización retroactiva edípica, siendo los ejes fundamentales de su propuesta, primero, la incidencia fundamental del entorno objetal en la psiquización del recién nacido. Después, la organización retroactiva de lo psíquico que pone en juego la temporalidad y causalidad psicoanalítica. Y tercero, la relación indisociable entre narcisismo y Edipo. Perdón, voy a bajar esto. Al hacer hincapié en la reorganización retroactiva, relativiza la concepción de la historia personal como determinada exclusivamente por la infancia del sujeto, rompiendo con un determinismo lineal, donde no solo el pasado actúa sobre el presente, sino que el presente va retractando sobre el pasado, posibilitando el otorgamiento de nuevos sentidos. Manifiesta que el psiquismo de estos sujetos es el resultante de un proceso estructurante tórpido, muy conflictivo, durante el cual llegaron a usar defensas que habitualmente son calificadas de psicóticas, pero siguiendo a David Nacio, prefiere denominarlas forclusiones locales, siendo la implementación de este tipo de defensas forclusivas ni tan masivas ni tan extendidas como en la psicosis. Solo apela a estos mecanismos en momentos de desborde de ansiedad o en respuesta a ciertos eventos traumáticos. También sostiene que la intensa angustia de separación lo conducen a la conformación de un narcisismo exacerbado. De ahí que tiendan a establecer reiteradamente vínculos con un marcado tinte narcisista de omnipotencia, indiscriminación, yo no yo, sentimientos de humillación y agravio, tendencias a la frustración
conductas agresivas como respuestas a sentirse injuriados e idealizaciones y denigraciones intensas. Por otra parte, no está de acuerdo con la denominación de personalidades narcisistas o perturbaciones del narcisismo. No se trata solo de resaltar la exacerbación narcisista, cosa que es indiscutible, sino de percibir que lo definitorio en estos casos, la relación que el narcisismo guarda con la trama edípica, es la relación que el narcisismo guarda con la trama edípica. El narcisismo trastocado es una consecuencia. Las causas hay que buscarlas en el conjunto de relaciones intersubjetivas que determinaron la conformación de su organización psíquica. Un elemento común a los sujetos en estados límites es que la característica de la angustia puesta en juego es la de la separación. Y la primera condición de esta angustia es la pérdida de percepción, que se equipara a la pérdida del objeto. Pero para que exista la posibilidad de una inscripción inconsciente de la pérdida, para posibilitar el trabajo de duelo, no solo hace falta la pérdida de la percepción. En este punto viene a nuestra ayuda los desarrollos de Donald Winnicott, con su concepto de transicionalidad y de objeto transicional, privilegiando la construcción de un espacio potencial, un entre dos, por la función madre suficientemente buena, que soporta y sostiene encarnadamente el significante, escribiendo con el cuerpo, con el gesto que abraza y que contiene en el niño, en lo real al niño, creando la ilusión. Que la madre o quien cumpla su función, dando consistencia a la creencia, permite al infante confiar en la potencia parental para hacerlo vivir. Para este autor, cuando se fracasa en esa función, se generarían las condiciones para el desarrollo de lo que él denomina falso self. Tiempo, al decir de Mirta Casas de Pereda, de la desmentida estructural, que crea el espacio del fantasma, diferenciándola de la patología de la desmentida, que la ubica como patología predominante de nuestro tiempo, siendo la respuesta materna la que construye la demanda en el a posteriori. Ahora quisiera referirme brevemente a nuevos desarrollos efectuados en relación a los abordajes terapéuticos. El establecimiento de la transferencia suele ser difícil, ya que esta operación requiere de la constitución del complejo fantasmático y de la representación inconsciente del objeto. De ahí la dificultad que tienen estos pacientes para que surja el amor de transferencia, que resulta sustituido por pasiones, erotomanías, delirios amorosos con el analista, o sus contrapartidas, como persecuciones intensas y o denigraciones. La transferencia, por momentos masiva, reposa en la creencia que el analista es omnisciente y omnipotente, pero que puede virar hacia la vertiente persecutoria. Las demandas son permanentes, oscilando entre una euforia maníaca o un estado depresivo. Estas sensaciones se pueden comprender debido a la gran idealización del objeto, así podrá existir una presencia constante. La doctora Mabel Fuentes, una querida colega, compañera de la escuela, en un trabajo presentado en la revista de la APG número 28, Psicoanálisis Contemporáneo, se refiere a los pacientes que denomina de borde, sosteniendo que se encuentran fallas en la constitución fantasmática, debido al déficit en la función paterna, lo cual determina que la interpretación carecería de eficacia y se hace necesario operar desde lo imaginario y lo real en la transferencia. Silvia Amigo, otra colega de orientación lacaniana, en la clínica de los fracasos del fantasma, sostiene que en estas situaciones se debe operar no solo con interpretaciones que operan sobre la cuerda simbólica, sino también intervenir en lo real
e intentar maniobras sobre la cuerda de lo imaginario. César y Sara Botella, otros autores que se han dedicado a estas cuestiones, en el más allá de la representación, sostienen la hipótesis que no es la pérdida del objeto, sino el riesgo de la pérdida de su representación lo que marca el desamparo, destacando el valor económico y dinámico de las intervenciones de la figurabilidad del analista, en el analista, de la importancia de la intensidad sensorial de la imagen y su utilización en la cura. Los pacientes que padecen de estados no representados, de no representación, someten al psiquismo del analista a pruebas bastante duras. No solo está en esta situación de pérdida de no solo se está en esta situación de pérdida del encuadre y de las interpretaciones que en general no operan, sino que experimenta el malestar frente al peligro de la no representación, cayendo con frecuencia la angustia del lado del analista. Frente al fracaso de sus intervenciones habituales, investirá, si puede, la vía lucidatoria, pudiendo llegar a soñar o a sufrir pesadillas, viéndose afectado por las movilizaciones afectivas que produce el vínculo analítico, y a partir de ahí transformar su respuesta en un relato, como un cuento, o generando un espacio lúdico a partir de elementos sensoriales compartidos, desplazando la energía de los afectos hacia la figurabilidad, a la manera del sueño, resultando un medio para inhibir la producción de afectos desagradables por desplazamiento de su energía sobre la intensidad sensorial y así posibilitar enfrentar lo doloroso e iniciar un proceso de duelo. De esta manera, propone la intervención cuento, cuyo valor no residiría tanto en la rememoración que pueda provocar en la realidad histórica, sino en la convicción que despierta en el paciente. Tiene la fuerza del impacto de la percepción. Como habitualmente se dice, ver para creer, despertando la figurabilidad del analista en su intervención un sentimiento de evidencia y de autenticidad. Gabriel Zapissochin, disculpen la dificultad en la pronunciación, en fenomenología y metodología de la escucha psicoanalítica, conceptualiza el trabajo de contratransferencia a partir del concepto freudiano de adhieren, repetir, que a su criterio sería una forma de recordar a través de una actuación dramática, como repetición actuada en el proceso analítico. Esta modalidad de retorno daría cuenta de un tipo importante de vivencias subjetivas, nunca pensadas verbalmente, que jamás podrían emerger como recuerdos y que vuelven a hacerse presentes en el vínculo analítico a través de la dramatización en vivo y directo. Como si el pasado ausente estuviera sucediendo en el aquí y ahora de la sesión y que el paciente repite en diferentes contextos intersubjetivos con una modalidad egosintónica. Afirma que Freud no puede concebir la idea de que la transferencia actuada siempre convoca una posición contratransferencial ad hoc. Esta idea fue propuesta por Sandler, quien tradujo el término adhieren al inglés por enactment. Se trata de una específica modalidad de registro representacional imaginario que solo se expresa a través de lo actual. La hipótesis de Zapissochin es que la puesta en acto dramático requiere de un nuevo acto psíquico por parte del analista, quien al desidentificarse del rol atribuido en una segunda mirada, interpretar, creando un significado verbal para las diferentes posiciones identificatorias puestas en acto por la pareja en el encuentro. Solo cuando el analista recupera la así llamada neutralidad
el enagmen resultaría la vía regia para conocer lo inconsciente no reprimido del paciente. Resulta muy importante para la comprensión de la clínica actual el debate sobre lo femenino. Con la modificación de los vínculos y atribuciones de poder asociado a la figura del padre. Lo que está en crisis, según mi opinión, es la figura del padre como autoridad patriarcal. Los nuevos arreglos que la sociedad está instalando en la distribución de tareas, funciones y roles intentan dotar de igualdad de oportunidades a hombres y mujeres. Quien cumple la llamada función materna también tiene la posibilidad de promover la subjetivación del ser en constitución sin apelar a la figura paterna separadora, ofreciendo una autoridad simbólica. Sin embargo, el borramiento producto del significante, del ingreso al lenguaje, debe ser encarnado en alguien, quien debe dejar traslucir suficientemente el deseo de otra cosa. Además, el otro como alteridad deberá ser encarnado en otros, haciéndose necesaria la incidencia de otras reescrituras para la constitución del sujeto y del objeto, de la articulación entre el deseo y el goce pulsional, como son el paso por el Edipo y el segundo despertar sexual de la adolescencia. Tengo la impresión que va a tener que correr mucha agua bajo el puente para que podamos comprender de mejor manera los efectos de las nuevas ofertas identificatorias a nivel del montaje pulsional y el desarrollo desiderativo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a escuchar entonces ahora a Magdalena Echegaray. Magdalena es licenciada en Psicología de la Universidad del Museo Social Argentino, psicoanalista, miembro titular y fundador del Colegio de Psicoanalistas, integrante de las comisiones directivas y científicas del Colegio de Psicoanalistas y miembro titular de ASAPIA, Asociación Argentina de Psiquiatría y Psicología de la Infancia y la Adolescencia. Es coordinadora del Centro de Orientación Psicológica Mauricio Nobel de la misma institución, ASAPIA, y docente de posgrado en las escuelas de Capital e Interior de ASAPIA. Docente de posgrado en la Escuela de Clínica Psicoanalítica y de la Infancia y la Adolescencia en convenio entre ASAPIA y la Asociación de Psicoanálisis Sigmund Freud del Litoral, supervisora del equipo de infancia del Hospital Álvarez y ha sido supervisora del Servicio de Psicopatología Infantil del Hospital Evita de Lanús hasta el 2015 y miembro del equipo docente colaborador del seminario anual de la doctora Silvia Bleichmark entre los años 2002 y 2007. Bueno, Magdalena, gracias y te escuchamos. A ver. Magdalena. A ver si está. Vamos a ver si ocurrió algo, si por ahí. Si alguien la puede llamar a Magdalena, por favor. A ver si es que le ocurrió alguna dificultad. Bueno. Mientras tanto, vamos esperando. Hasta hace muy poquito estaba Magdalena en la sala, capaz que tuvo alguna dificultad por la cual salió. Silvia, ¿vos la estás llamando por teléfono? Ahí está entrando. Bueno, ahí entra. Perfecto. Ahí entró. Como seguramente va a entrar sin voz, vamos a darle
No sé si la ubicaste. Sí, ahí lo estoy. Bueno. Perdón. Ahí está. Accidente. Disculpen. Bueno, acá estoy. Bueno, Magdalena, continuabas vos, así que bueno, ya está hecha la presentación, así que con gusto te escuchamos. Bueno, bueno, disculpen el accidente primero. Quiero agradecer a la Escuela de Psicoterapia, a la comisión organizadora, a la comisión directiva y al secretario académico, a Norberto Lloves, y a Silvia Schlafman y Liliana Feldberg, esta invitación. La verdad, me honra la invitación, así que, bueno, a ver qué quiero. Ahí está. Bueno, lo que escribí para hoy le puse título Soñar en pandemia. Además, quería decir que yo también estoy muy contenta de compartir esta mesa con Enrique Ascaso, con quien, como decía él, al principio nos conocemos hace unos cuantos años. No vamos a decir cuántos porque no queda bien. Bueno. El título de lo que escribí para hoy es Soñar en pandemia. Y puse 3 epígrafes. El primero es de Fernando Pessoa, que dice así: de todo quedaron 3 cosas: la certeza de que estaba siempre comenzando, la certeza de que había que seguir y la certeza de que sería interrumpido antes de terminar. Hacer de la interrupción un camino nuevo, hacer de la caída un paso de danza, del miedo una escalera, del sueño un puente, de la búsqueda un encuentro. El segundo epígrafe es de Borges, del libro de los sueños, que dice: el arte de la noche ha ido penetrando el arte del día. Y el tercero es de Pontalís, que dice así: el sueño es un pensamiento que no sabe qué piensa. Sentada en su auto estacionado frente a su casa, Marcela me dice: estoy con insomnio, no puedo dormir. Creo que tengo miedo de soñar. Su madre y su hermana trabajan en hospitales públicos. El terror a que se enfermen la angustia intensamente. Un amigo y su tía han muerto por COVID. Recostada en el respaldo de su cama, Leonor relata un sueño de angustia detrás de otro. La situación de encierro en soledad ha activado situaciones profundamente traumáticas de su infancia, en las que la soledad, el encierro y el peligro tenían el papel principal. Puede hablar de ellas por primera vez a partir del relato de esos sueños. Una vez más los sueños, esas creaciones absolutamente originales que los sujetos producimos cada noche y su infinito despliegue de creatividad que se renueva. Esos escenarios habitados por personajes conocidos o fantasmagóricos. Lo enigmático de sus contenidos, afectos y situaciones que muchas veces son más coloridos que durante la vigilia, difíciles o imposibles de relatar porque las palabras no alcanzan para describir la experiencia. Esos escenarios y personajes que tampoco pueden ser pintados ni llevados al cine o al video si se pretende reflejar su intensidad. Esta vez me interpelan a raíz de la pandemia y el ASPO, el aislamiento social preventivo y obligatorio. Las pesadillas capturan el centro de la escena onírica.
Muchos de mis pacientes dicen que sueñan más y las sesiones se pueblan de relatos de sueños de un modo mucho más prolífico que en otros tiempos. Voy a recurrir a la imagen de la espiral que he tomado de Laplanche, vale decir, pasar varias veces por el mismo lugar, por el mismo plano, pero en otra latitud. La imagen de la espiral tiene la virtud de poder representar la repetición y el cambio. Cito a Laplanche. Lo que quiero graficar con este modelo, el de la espiral o hélice, es que si estoy situado en la vertical de ciertos puntos, me veo llevado a tener una suerte de panorama hacia abajo, sobre una, dos o n espirales precedentes. ¿Importa esto significar que todo pensamiento es repetitivo? Ciertamente, y esperemos que esté relativamente en expansión, o al menos que se desarrolle en planos que a pesar de todo cambian. En una nueva vuelta de espiral pasaré por los sueños. Estudios realizados por especialistas del campo de las neurociencias revelan que desde el inicio de la cuarentena se han incrementado los trastornos del sueño. Insomnio, alteraciones del dormir, pérdida de la calidad y profundidad del sueño. Además advierten sobre un aumento importante de las pesadillas. La gente duerme poco y mal, dicen, y se exacerban las frases REM, que es en las que se produce el sueño. Estos estudios coinciden con lo que observo en mi clínica, que como toda estadística proveniente de la práctica psicoanalítica, es magra comparada con otras. La pandemia y sus consecuencias, el aislamiento, la soledad o por el contrario, la imposibilidad de recortar espacios de intimidad, la muerte como hecho cotidiano, el riesgo de muerte permanentemente mentado, el miedo al contagio, el lugar que para muchos pasaron a ocupar los otros en términos del otro como peligroso, portador del virus, la presencia constante en los medios de comunicación de los informes de muertos y contagiados, el miedo al colapso del sistema sanitario, la incertidumbre como gran coaguladora de sentido, todo ello y cada una de estas cuestiones en particular tienen la capacidad de producir efectos traumáticos en la medida en que el conjunto o singularmente pueden ser considerados como acontecimientos que tienen idoneidad determinadora y eficacia traumática. El fracaso del desmentido de lo inevitable de la muerte como destino certero de los seres humanos, ilusión que nos permite vivir construyendo proyectos, arrojando la lanzadera del tiempo hacia el futuro, genera niveles de incertidumbre de una cualidad muy diversa, más cercana al enigma que a la incertidumbre que solía acompañar nuestras vidas antes de esta situación inédita. Lo exterior al psiquismo de bien interno a través de un trabajo psíquico que estará definido por las posibilidades de la psique que lo recibe. De eso se trata la vida psíquica, de una recomposición metabólica de aquello que ingresa. La realidad se aprende bajo el color del cristal de lo ya inscripto. Lo que define al trauma en psicoanálisis es, por un lado, la cuestión económica, pero esta perspectiva es insuficiente. La irrupción de acontecimientos que rompen las barreras yoicas y no encuentran una red representacional simbolizante que les permita entramarlo y metabolizarlo, porque están más allá de las simbolizaciones que se ha ido estableciendo a lo largo de las experiencias significantes que la vida ofrece, como dice Silvia Bleichmann, todo ello es lo que pensamos como trauma. La situación de aislamiento, producto de la pandemia y la pandemia misma, pueden devenir acontecimientos traumáticos en la medida en que el traumatismo no puede ser recubierto por un relato que permita ligar, cercar lo acontencial que acosa. Más bien parece que los intentos de puesta en relato tienden a reduplicar su consecuencia desagregante. Lo que importa es el impacto subjetivo del acontecimiento,
De otro modo, estaríamos negando la existencia del inconsciente. Bien, la realidad se inscribe en el psiquismo de diversos modos. En el sujeto constituido ingresa como realidad significada y significable, o como realidad no significada. En el primer caso, en el de la realidad significada y significable, es capturada por el lenguaje y no solo como código organizador, sino también por los discursos que le dan forma y la transforman en instituyente. Es la realidad que puede ser capturada en redes de sentido. En el segundo caso, en el caso de la realidad no significada, se trata de la realidad no significable, no capturable, ajena a las posibilidades representacionales del sujeto y que ejerce por eso mismo impacto traumático. En cuanto al inconsciente, si bien está abierto a lo real, no lo está a la realidad significada. Lo externo ingresa en el inconsciente desarticulado, produciendo modificaciones en los investimientos de las representaciones reprimidas, de modo que quedan asociadas de modo diverso o como emociones de afecto que sobreinvisten lo ya inscripto y cuyo destino será diverso. El trabajo del sueño puede recapturar algunos de esos elementos que no han sido capturados por las redes representacionales del yo y entramarlos en circuitos representacionales deseantes. Veamos. El sueño soñado como tal está perdido. Sus imágenes se evanecen en el olvido o se perpetúan en el recuerdo. El relato del sueño ya no pertenece al sueño. Freud nos recuerda que a veces los seres humanos solían soñar antes de que existiera el psicoanálisis. Y, cito a Freud nuevamente, es por completo ajeno al sueño el propósito de cobrar valor dentro del análisis. Dos cuestiones. El sueño no es comunicación. No es el relato del sueño. Es formación de compromiso y cumple funciones intrapsíquicas fundamentales. No es el inconsciente. Sus contenidos son en su mayoría de origen preconsciente, pero también el sueño recaptura elementos inconscientes en forma de escenas infantiles o de formas representacionales cercanas a la inscripción, a la huella anémica, posibles de ser transcriptas en el sueño. Ese núcleo que se sustrae a la comunicación da cuenta del realismo del inconsciente, dirá Laplanche. Freud le asigna al sueño dos funciones intrapsíquicas. En la interpretación de los sueños dice: el sueño es en todos los casos un cumplimiento de deseo porque es una operación del sistema inconsciente que no conoce en su trabajo ninguna otra meta que el cumplimiento de deseos, ni dispone de otras fuerzas que no sean las mociones de deseo. Vale decir, formula la tesis canónica, los sueños son realización alucinatoria de deseos reprimidos, vía regia del acceso a lo inconsciente. En 1920, más allá del principio del placer, al referirse a los sueños en las neurosis traumáticas, dice Freud: pero los mencionados sueños de los neuróticos traumáticos ya no pueden verse como cumplimiento de deseo. Tampoco los sueños que se presentan en los psicoanálisis y que nos devuelven el recuerdo de los traumas psíquicos de la infancia. Más obedecen a la compulsión de repetición, que en el análisis se apoya en el deseo, promovido ciertamente por la sugestión, de convocar lo olvidado y reprimido. Así no sería la función originaria del sueño eliminar mediante el cumplimiento de deseos de las mociones perturbadoras unos motivos capaces de interrumpir el dormir. Solo podría apropiarse de esa función después que el conjunto de la vida anímica aceptó el imperio del principio del placer. Si existe un más allá del principio del placer por obligada consecuencia, habrá de admitir que hubo un tiempo anterior también a la tendencia del sueño al cumplimiento del deseo. Y ahora sigo yo.
el trabajo del sueño figura entonces elementos del vivenciar traumático en un intento de entramarlos en un circuito deseante, en un movimiento que va del más allá a un más acá del principio del placer. Si bien ambas perspectivas se complementan y pueden aparecer hasta en un mismo sueño, me interesa centrarme en la función ligadora de lo traumático que cumplen los sueños. La inclusión de los pensamientos del sueño o contenido latente y la pesquisa de cómo estos se convirtieron en aquel, vale decir, en los pensamientos del sueño, es lo que Freud desarrolla exhaustivamente en el capítulo 6 del Libro de los Sueños. Dice Freud allí: el contenido del sueño nos es dado, por así decir, en una pictografía, cada uno de cuyos signos ha de transferirse al lenguaje de los pensamientos del sueño. Equivocaríamos manifiestamente el camino si quisiéramos de juzgar esos signos según su valor figural en lugar de hacerlo según su referencia signante. Y continúa: me empeño en reemplazar cada figura por una sílaba o una palabra que aquella es capaz de figurar en virtud de una referencia cualquiera. Las palabras que así se combinan ya no carecen de sentido, sino que pueden dar por resultado la más bella y significativa sentencia poética. Ahora bien, el sueño es un rebus de esta índole, y nuestros predecesores en el campo de la interpretación de los sueños cometieron el error de juzgar la pictografía como composición pictórica. Como tal, les pareció absurda y carente de valor. Freud debate con... ahora, sigo yo, hasta ahí la cita de Freud. Freud debate con la simbólica que debe callar para que las asociaciones aparezcan. No hay un segundo sentido, sino elementos excluidos o reprimidos que son tratados por el trabajo de la figurabilidad. En un sueño pueden estar representados varios pensamientos, tanto inconscientes como preconscientes. El sueño no es un cuadro que representa una escena en otro lenguaje. El trabajo del sueño se vale de los desplazamientos y las condensaciones para figurar distintos pensamientos de diversa proveniencia y representaciones diversas en cuanto a su cualidad y proveniencia. La pictografía es una semiótica que habilita la representación de huellas o signos heterogéneos. El trabajo sobre los sueños permite la recaptura de vivencias y sensaciones infantiles, de retazos de la historia que permanecía olvidada. Enriquece el vivenciar actual. Si bien lo esencial del trabajo analítico se realiza por el lenguaje y a través de él, el mismo queda excedido en el trabajo de ligazón de los traumatismos por procesos que ocurren en otro espacio que no es el del yo. Dice Freud que no hace falta suponer una particular actividad simbolizante del alma en el trabajo del sueño, ya que otras producciones psíquicas son efecto de las operaciones de condensación, desplazamiento, juegos de sustituciones e inversiones, en fin, la operatoria del proceso primario. Pero el sueño se sirve de simbolizaciones que están contenidas ya listas en el pensamiento inconsciente, subrayo pensamiento inconsciente, debido a que ellas satisfacen mejor los requerimientos de la formación del sueño por su figurabilidad y las más de las veces por estar exentas de censura. Elizabeth Roudinesco y Michel Plon afirman que la actividad onírica, tan tenida en cuenta en la antigüedad, y aún por el viejo Aristóteles, como lo nombra Freud, a partir de la Edad Media fue considerada de manera contradictoria por los filósofos, desvalorizada por Descartes, valorada por Spinoza, rechazada por Hegel, en el centro de las preocupaciones de Nietzsche y Schopenhauer. Pero con el advenimiento del positivismo y el entronizamiento del logos, el pensamiento que cuenta para ese posicionamiento filosófico y epistemológico es el que opera del lado de la razón de la lógica cartesiana.
A esto se revelará Freud elaborando una disciplina que investigará el inconsciente, lo pulsional, la sexualidad infantil y se interesará por los rezagos que resisten al pensamiento que responde al logos. Voy a definir pensamiento como de carácter representacional. Vale decir que puede ser un enunciado, un elemento aislado, un pensamiento del sueño, por ejemplo, pero que siempre supone algún nivel de simbolización. El pensamiento es una producción psíquica que liga una cantidad, una excitación a una representación. Ligazón de afecto y representación. Las representaciones son productos metabólicos, neocreaciones, recomposiciones de lo real. La psique produce y es habitada por heterogeneidad de pensamientos, inconscientes, preconscientes, conscientes. El pensamiento humano es la producción de objetos no existentes a partir de lo existente, no la instrumentación del mundo ni su transformación, sino la verdadera creación productiva de un mundo específicamente humano, dice Silvia Bleichmann. Soñar y pensar provienen de la misma fuente y luego simplemente toman vías diferentes, afirma Pontalis. Freud va a la búsqueda del sentido del sueño en el momento en que trataba de sentar las bases de la ciencia del inconsciente sexual y reprimido. El título de la obra canónica, La interpretación de los sueños, así lo demuestra. Pero descuida para Pontalis la experiencia misma del sueño. Freud desarrolló una teoría del pensamiento inconsciente que revela la infinitud y lo insondable de un trabajo de la psique que elabora a espaldas del sujeto que elabora a espaldas del sujeto de la conciencia. Los sueños permiten recapturar vivencias y restos metabólicos del vivenciar infantil. Si bien lo esencial del trabajo analítico se realiza por el lenguaje y a través de él, el mismo queda excedido en el trabajo de ligazón de los traumatismos por procesos que ocurren en otro espacio que no es el del yo. Los sueños pueden recapturar elementos del orden de lo arcaico, bloques representacionales en busca de ligazón. Esta recaptura es pensable metapsicológicamente con el modelo transcriptivo traductivo que Freud enuncia en la carta 52 a Fliess. Dice Silvia Bleichmann, la diferencia establecida por Freud entre signos o indicios de percepción de pre-inconsciencia en el doble sentido del término, anterior al inconsciente, pero también anterior al concepto mismo de inconsciente, tal como será posteriormente acuñado, debe ser en nuestra opinión conservada para, a partir de ello, marcar al menos dos aspectos diferentes en el inconsciente. Aquella irreductible a toda traducción, indiciático, no integrado, constituido por fragmentos de objeto, y ese otro más estructurado, fantasmatizable, que ha operado una traducción posible, aunque no sea posible de pasar al preconsciente sin otra tramitación. Vale decir, heterogeneidad representacional que habita el inconsciente. Los signos de percepción pueden ser no solo efecto de una implantación primerísima no transcripta, sino de una intromisión, tanto en los primeros tiempos como en otros tiempos posteriores de la vida. En tal sentido, no pasan a formar parte de lo originario, por decirlo de algún modo, no encuentran una ubicación en el inconsciente y quedan a la deriva en el aparato psíquico. En situaciones de traumatismo se producen descomposiciones representacionales que luego pueden ser engarzadas por el trabajo del sueño, produciendo briznas de metabolización, parafraseando la noción de briznas de representación. El pensamiento no es una copia de la realidad, sino pura creación metabólica de restos indiciarios del objeto de proveniencia. El pensamiento no aparece en el proyecto como un ensayo sobre la realidad,
sino como un relevamiento de la realidad exterior al servicio del equilibramiento de la energía del incipiente aparato. Cito nuevamente a Silvia. Estos pensamientos que anteceden a la máquina de pensar, como dice Bion, son los que inspiraron a Silvia Bleichmar a formular la noción de pensamiento sin sujeto. Mi hipótesis Magdalena, es que... discúlpame, Magdalena, vamos redondeando porque así tenemos opción de poder hacer un intercambio, ¿sí? ¿Vale? Bueno, sí. Gracias. Un cachito. Entonces, mi hipótesis es que el pensamiento sin sujeto, que Silvia lo ubica como presubjetivo en la medida en que se produce antes de que se haya constituido el yo, sede del sujeto reflexivo, es asimilable a la actividad psíquica que permite la producción de los sueños. Me refiero al trabajo del sueño, trabajo psíquico que produce el sueño a espaldas o con prescindencia del sujeto del yo. El trabajo del sueño, propiamente dicho, trabajo de figurabilidad y ensamblajes metafóricos y metonímicos entre los pensamientos oníricos, es inconsciente y es asimilable a la noción de pensamiento sin sujeto, aun cuando el sueño solo puede ocurrir cuando la tópica está constituida. Entonces, el gran descubrimiento del psicoanálisis es haber planteado por primera vez en la historia del pensamiento que existe un pensamiento sin sujeto y que ese pensamiento sin sujeto no está en el otro trascendental, también sujeto, que luego forma parte de un espacio que no es el de la subjetividad reflexiva, espacio que denominamos inconsciente y que el sujeto a lo largo de su vida debe apropiarse de ese pensamiento. Esta noción entiendo que no solo reivindica el realismo del inconsciente como espacio psíquico habitado por representaciones que solo se refieren a sí mismas, sino que marca la intencionalidad de esa instancia, que es una idea central para sostener una ética en las intervenciones clínicas. Voy a tomar un concepto más y termino. Cornelius Castoriadis formuló la noción de imaginación radical, que me parece asimilable al trabajo del sueño como actividad psíquica de creación, transformación a través del juego representacional. Entonces, en el inconsciente, dice Castoriadis, no hay indicios de realidad en el sentido corriente de la palabra. Se trata de un mundo propio representado y la distinción con percepciones reales viene después. La imaginación radical crea ex nihilo el trabajo del sueño, el trabajo de figurabilidad, opera sobre las representaciones que captura y anuda, creando producciones absolutamente originales que cumplen una función intrapsíquica disfuncionalizada de lo autoconservativo. Es en este sentido que la imaginación radical es el modo en que la psique opera en la construcción del sueño soñado. Para terminar, quiero proponer que en esta situación inédita de pandemia y encierro, los sujetos podemos seguir viviendo con más o menos angustia, pero sin que colapse nuestra psique porque nos es dado soñar. Si Freud nos enseñó que el sueño es el guardián del dormir, en situaciones como esta queda de manifiesto algo, que la supuesta normalidad en que vivíamos que velaba, y es que el sueño es el guardián del dormir. No el dormir el guardián del sueño, ¿se entiende, no? Entonces, podemos preservar la vida porque podemos soñar. La capacidad de creación y ligazón que tiene el trabajo del sueño y sus producciones son un enclave de resistencia a los traumatismos que, agazapados, nos amenazan. El soñar se emparenta en este sentido con el arte. Mientras podamos soñar, la esperanza de un proyecto vital de autonomía es posible. Sí. Bueno, muchísimas gracias Magdalena, muchísimas gracias también Enrique por las ricas, generosas estas invitaciones a poder seguir pensando. Bueno, fueron llegando un montón de felicitaciones, agradecimientos y también muchas preguntas, así que
Les voy a transmitir algunas de ellas y bueno, vamos a tratar de ir relacionando de manera tal que ustedes puedan dar respuesta a alguna de ellas, ¿sí? Enrique, Alicia Levín agradece tu texto y dice, así como decís, los distintos abordajes en los casos límites, o como bien decís, falso self, ¿cómo ves el trabajo en análisis de la construcción representacional de la angustia? Mabel Fuentes, también para Enrique. Muy interesante el abanico de autores que trajiste para pensar la problemática clínica de los estados límite. Y pregunta, siendo que el análisis involucra un proceso de duelo, no sé si estás de acuerdo, ¿cómo pensás una operatoria posible en pacientes como los que describís que tienen una especial dificultad en asumir una pérdida? Adriana Cabuli también le pregunta a Enrique, ¿podrás retomar lo que planteaste en relación con la desmentida estructural diferenciada de la patología de la desmentida? Entendí que lo que planteaste como típico de nuestra época. Y agrego una más de Verónica Ginocchio y en todo caso, si después tenemos más tiempo, trataremos de continuar con las preguntas o las intervenciones. Enrique, muy interesante. Ahora, en función de lo que planteaste, ¿observaste dificultades especiales en la viabilidad de sesiones a distancia en nuestros pacientes? Esto es una pregunta de Verónica Ginocchio. Y Magdalena, Alicia Levín dice, quería agradecerte y preguntarte, ¿cómo pensás que trabajan los sueños en pandemia? En caso que pensaras que en el caso por caso tendría alguna especificidad. Gracias. Bueno, ¿quieren que vuelva a hacer alguna pregunta, que se las vuelva a transmitir? Son la mayoría. Medulosas. Son medulosas. Medulosas y vas a tener para divertirte. Sí. Primero, en el caso de la pregunta de Mabel, es, diría, la pregunta del millón. O sea, es ¿qué es lo que estamos intentando hacer en estos casos difíciles? Yo la cité a ella justamente en un texto donde ella plantea que se puede apelar a intervenciones vía lo real o lo imaginario. Dentro de la descripción que yo hice de muchos autores, esta cuestión de intervenir sobre lo imaginario está desarrollada, con distintas líneas teóricas, obviamente. Ahora, no cité a Mabel en su último trabajo, donde habla sobre fantasma y acting out, que me parece que ya no sostiene esta posibilidad de intervenciones, sino que debe suceder algún hecho en la vida del sujeto que haga que haya un otro que interdicte de alguna manera y que permita reiniciar o diseñar el desarrollo del análisis. Dije que es la respuesta del millón porque todos los analistas tenemos dificultades, pero también tenemos experiencia de casos en los que en algún momento del análisis se produjo un cambio. Mi forma de intervención, en general, por supuesto que nosotros tenemos que deshacer con la palabra lo que fue anudado con la palabra, ¿sí? Pero es apelando a vivencias y a situaciones
concretas de vivencias de los pacientes que permitan un corte en su discurso y en su, en su desarrollo en relación al objeto. Al objeto me refiero a ceder el objeto, a ceder la satisfacción pulsional. Lo que pasa que según mi experiencia en estos pacientes, no funciona exclusivamente a predominio de forclusión o de desmentida, sino lo que yo vengo trabajando más en el último tiempo es por el lado de la desmentida, que siempre trabaja en algún punto con algo de lo psíquico en relación a la represión. O sea, coexisten en estos funcionamientos grupos psíquicos, podríamos decir, que funcionan vía la represión y otros que funcionan vía la desmentida. En ese sentido, uno intenta apoyarse en los, como decía Magdalena Echegaray, la repetición y el cambio, ¿no? O el apoyarse en las pesadillas para poder ir ganando de terreno a algo de lo simbólico que está no pudiendo consolidarse. Entonces, en ese sentido, yo diría, los pacientes que, por lo menos en mi experiencia, los pacientes que yo tuve de este tipo, son pacientes de larga data y que sostienen el análisis, siguen viniendo a análisis. Es decir, no es que son mandados, como en los casos de los chicos, por los padres, o por la mujer, o por el varón, por el esposo, sino que ellos sostienen en algún punto un encuentro transferencial con el analista. Enrique, ¿te parece? Discúlpame, ¿te parece que vayamos cerrando así? Podemos darle la palabra un poquito a Magdalena, porque nos vamos quedando con poquito tiempo y la verdad es que es tan interesante todo este intercambio, ¿sí? Sí. Bueno, mi idea es que las estructuras límites funcionan en una doble vía. Por un lado, vía la represión, y por el otro lado, vía la desmentida. Y no, por eso es que no tienen una presentación psicótica, ¿sí? Hay un otro constituido. Bueno, eso es lo que podría decir, solo por la pregunta de Mabel. Magdalena, agrego un par de intervenciones, sí. Si querés las incluís. Mariana Vikinski y Daniel Slucky preguntan, ¿qué considerás que ocurre con los pacientes que no sueñan en tiempos de pandemia o no recuerdan sus sueños? Y a su vez Mónica Fabeluques dice, gracias Magdalena por refrescar un tema tan central como el análisis de los sueños desde teorías tan actuales. ¿Pensás en sueños evacuativos? Bueno, siendo el horario que tenemos, gracias por la brevedad de la respuesta. Está bien. Respecto de la especificidad de los sueños en la pandemia, yo diría que no, que la única especificidad, que digamos, en mi experiencia en estos largos meses, ha sido que mis pacientes sueñan más. Y es mi propia experiencia también, y con la gente que hablo fuera del consultorio también, que aparecen más sueños. Por eso, mi idea es que ahí opera un trabajo elaborativo
a espaldas del yo del traumatismo al que estamos asistiendo. Espera que me olvidé de la... y lo de los sueños evacuativos, gracias, Mónica, por la pregunta. Yo, por lo menos en lo que yo puedo encontrar en la clínica, en mi experiencia, encuentro o sueños que son realización de deseos reprimidos, clásico, o de estos sueños que recapturan, digamos, los sueños al estilo de los sueños en las neurosis traumáticas, ¿no? Que, por eso una de las viñetas que ponía ahí al comienzo, por retomar algo de lo que escribí, la situación de encierro hace que active como resto diurno, digamos, situaciones sumamente traumáticas de la infancia de esta persona, a partir casi te diría de elementos indiciarios. Y a partir de que el sueño incluye eso en un proceso, en una cuestión, en un proceso psíquico de ligazón, aparece el recuerdo de estas escenas que habían estado, yo ni siquiera diría reprimidas, porque no era que estaban olvidadas, sino que estaban funcionando al estilo del escindido. La pregunta de Dani y Mariana, que la retomo. ¿Me recordás? ¿Qué considerás los pacientes? Sí, preguntan ¿qué considerás que ocurre con los pacientes que no pueden soñar en tiempos de que no sueñan en tiempos de pandemia o no recuerdan sus sueños? Me parece que, bueno, por principio yo creo que en todo caso lo que está operando ahí es la represión, en el sentido de que no es que no sueñen, no recuerdan los sueños. Muchos pacientes refieren la cuestión de que se despiertan con la sensación de haber estado soñando mucho, pero no pueden recordar absolutamente nada, ni tienen la más mínima imagen del sueño. Otra cosa que me pareció interesante en estos meses, y atendiendo por estos medios remotos, muchos pacientes que nunca habían relatado sueños mientras hacían análisis presencial, y sí empezaron a traer sueños durante este periodo de que los atendía por Skype o videollamada o lo que sea, ¿no? Con lo que yo creo, por eso afirmo esto de que la actividad de soñar, la actividad onírica ha estado como incrementada en estos tiempos, justamente creo que por efecto del traumatismo, ¿no? Porque estamos todo el tiempo con este trabajo, y retomo ahí lo del desmentido que decía Enrique, que yo lo pienso como que hay un desmentido estructural, como planteaba Carlos Busetti en la exposición de él el miércoles pasado, que es sobre el que se funda la creencia y sobre el que se funda incluso la capacidad de jugar, ¿no? Ya lo sé, pero aún así. Y el desmentido de la muerte es lo que nos permite vivir, y es como una especie de ilusión. Todos sabemos que nos vamos a morir, pero no podemos estar con eso metido en la cabeza todo el tiempo, porque no podríamos armar ninguna clase de proyecto, no podríamos pensar en otra cosa si estuviera... ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que la idea de la muerte nos habita permanentemente a diario, como una cuestión cotidiana, y creo que esto produce un efecto de traumatismo en el psiquismo.
Sí, no diría, vuelvo con tu pregunta, Alicia, que hay una especificidad. Sí, La verdad, hay tantas preguntas más para hacer que siguen llegando, que es una lástima contar con tan poquito tiempo como para poder dar respuesta. Les doy, si quieren, una más a cada uno y vamos cerrando, ¿les parece? ¿Sí? Sí. no, yo por mí me quedo. Bueno, dale, dale. Vayan poniendo la mesa, por favor, así después seguimos. A ver, pregunta para Enrique. Retomando los trabajos de Bergeret, ¿coincidís cuando dice que en los estados límites el sujeto queda niño en la puerta del Edipo? Y Mabel Fuentes dice, muy interesante todo lo desarrollado por Magdalena. Quería preguntar, por lo que dijiste al final, poniendo en línea la elaboración por el sueño con la elaboración por el arte. Lo que pensás vía sublimación, o por qué mecanismo, ¿sería accesible a cualquiera como aficionado en este tiempo de pandemia? Por favor, les agradecería la brevedad, así vamos finalizando la mesa de hoy, ¿sí? Respecto a la pregunta de Bergeret, me parece que es lo que planteaba antes en relación a que hay distintos, como también planteó Magdalena, respecto a la heterogeneidad del inconsciente. Dentro de un sujeto funcionan distintos campos dentro de lo inconsciente. Algunos tienen que ver con la desmentida y otros tienen que ver con la represión. En estos casos han entrado en el Edipo y ha habido una represión, porque si no, no habría identificación con uno de los sexos o con uno de los padres, ¿no? O de quienes cumplan la función. Entonces, pero sí es cierto que algo falla en esa salida. Y quedan en una... Por eso se genera, y lo planteé en el trabajo, regresiones, podríamos decir, ante situaciones traumáticas. No es que permanentemente funcionan estas personas de la misma manera, sino que ante una situación traumática pueden responder con un síntoma psicosomático, con un pasaje al acto, con una impulsión, ¿sí? Y no permanentemente. Entonces, en ese sentido, yo hice un rastreo de distintos autores. Mi posición no pasa por la forclusión parcial, sino pasa más bien por la desmentida, que provoca una escisión y donde hay lugares inconscientes que funcionan a la manera de la represión, no todo a la manera de la forclusión. ¿Sí? Y después, respecto a la posibilidad de intervenir con estos pacientes vía internet, bueno, hay situaciones complicadas con algunos pacientes donde reclaman la presencia y la prescindencia de la presencia del analista genera una mayor situación traumática, o de nuevo una situación de abandono y desamparo. Entonces, en ese sentido, bueno, yo no he tenido, como en general los pacientes que tengo son de larga data, no he tenido la dificultad de atender vía Skype o vía Zoom. Pero entiendo que hay colegas que han tenido que hacer alguna sesión presencial con determinado tipo de situaciones o determinado tipo de pacientes. Bueno, fui lo más breve. Gracias, Enrique. Bueno, son tantos los agradecimientos, siguen llegando preguntas, me parece que las vamos a poder ir entregándoselas si quieren a domicilio y así continuamos, ¿no? Pero bueno, dentro una de... pregunta acerca de... Sí. Espérate que se me...
La pregunta era acerca del tema del arte, por la relación que yo hago al final acerca del arte y los sueños, la sublimación. Sí. A ver, estas ideas que yo puse en relación en el trabajo, que responden un poco a la propuesta de la mesa de hoy de una revisión o en todo caso una puesta al día de ciertas cuestiones de la teoría. Yo debo confesar que hasta ahora, no sé, vos Enrique, me parece que tampoco, yo no he tenido necesidad de replantearme ningún cambio en la teoría hasta ahora. Sí, me parece que sí, en relación al tema de los sueños, puse más el acento, digamos, en el tema de los sueños en relación a lo de más allá del principio del placer que planteaba Freud. Pero bueno, respecto del tema de la sublimación es posible una vez que el aparato esté constituido, ¿no es cierto? Pero sin duda que hay un proceso creativo anterior a la operación de la represión, anterior a la constitución del tabicamiento del inconsciente, que tiene que ver con esto que formula Silvia Bleichmar como pensamiento sin sujeto y la formulación de Castoriadis sobre imaginación radical. Castoriadis ubica la sublimación desde los orígenes. Yo lo que puedo ubicar desde los orígenes es la capacidad del ser humano de crear lo inexistente, de esto de la creación ex nihilo, desde los orígenes del psiquismo. Y por supuesto, en estos tiempos. Creo que no, yo por lo menos no tiendo a idealizar la sublimación, entonces creo que una cantidad de actividades creativas y de despliegue imaginativo de los cuales somos capaces los seres humanos comunes, han ocurrido y ocurren incluso en estos tiempos. Pero pensándolo como sin idealizar la sublimación, que los psicoanalistas tendemos a ponerla en Beethoven, Bach y en Leonardo, y resulta que quedamos afuera todos los seres humanos comunes, nosotros y nuestros pacientes, y yo creo que hay efectivamente procesos de creación de lo novedoso, de lo inexistente, en todos los seres humanos y en esta situación especial también. Bueno. Traté de ser mínima. Muy agradecidos por ello. Bueno, vamos a ir cerrando entonces este encuentro de hoy, pero antes agradecerles sus exposiciones tan ricas, tan medulosas, y también transmitir saludos especialmente a los colegas, compañeros de FLAPSIP que nos acompañan hoy. También hemos recibido saludos de colegas desde Mar del Plata, Uruguay, Perú. Y bueno, lo que viene ahora es una invitación. Los esperamos a todos mañana sábado a las 11 de la mañana para seguir pensando y continuar este viaje. En nombre de la comisión organizadora de la jornada, les agradecemos a todos su presencia y tal como figura en el flyer que están viendo, nos reencontraríamos entonces mañana sábado a las 11 en la nueva mesa que tiene como título Avanzando sobre lo inexplorado, desafíos clínicos y creatividad, donde tendremos el placer de escuchar al doctor Héctor Fiorini y a la licenciada Graciela Coan, y que tendrá como coordinador al licenciado Nicolás Ovidio. Todos los datos ustedes ya creo que saben, pueden entrar al Zoom y lo van a poder encontrar en las redes de nuestra escuela, en el Facebook, que es Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados, o en el Instagram, que es @AEAPG.
Y a todos aquellos que se hayan inscrito en la jornada previamente, seguramente les habrá llegado un mail con toda la información para el acceso a las mesas que continúan el día de mañana. A todos les agradecemos su presencia, en especial a estos expositores de lujo que hemos tenido hoy, y les pedimos a los organizadores si pueden abrir los micrófonos, así nos damos todos, además, en especial a los organizadores, para aplaudir la mesa. Un merecido aplauso a los expositores. Nos despedimos hasta mañana. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y gracias por la invitación nuevamente. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias a vos. Gracias, Enrique. Muy bueno. Gracias. Gracias, Enrique, por tu exposición. Muy buena. Muy bueno. Muy Muchas buena. gracias. Muy lindo. Gracias. Muchas gracias por la riqueza, por la profundidad de las exposiciones, porque evidentemente trabajaron muchísimo en cada uno de los trabajos, se nota muchísima elaboración, muchas ganas de poder transmitir conceptos, así que de verdad muy agradecidos por la generosidad. Muchas gracias. Yo voy a ir cerrando la grabación, ¿sí? Hola, Raquel. Muy bien. Gracias.